Vista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y empezar un lunes con una barricada a mí me encanta. Estoy con David Inca, que en el anuncio de mi programa dice activista y representante de las víctimas de Sencata, pero que en las notas que me pasan mis productores aparece como representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto. Bienvenido, David, gracias por estar acá. Bueno, yo el agradecido, estamos aquí para compartir el trabajo que hemos hecho durante octubre del año. Perfecto, lo primero es conocer al personaje. ¿Cuántos años? ¿Puedo tutearte? ¿Prefieres que te ustee? No, está bien, así nos tuteamos. Nos tuteamos, de ida y vuelta. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cuál es tu David Inca es un seudónimo o es tu nombre? Es mi nombre, mi apellido es Inca. Mi papá también se llama David Inca, mi abuelo David Inca, mi hijo David Inca. O sea que le he puesto el nombre de Tupac también. Así que yo trabajo haciendo formación, capacitación, orientación jurídica en las comunidades. De eso me gano la vida, y cuando ya estoy, digamos, con dinerito, entonces me dedico a apoyar en el tema de derechos humanos. Ahora, muchas veces estas capacitaciones no se pagan, ¿no? No. No se pagan bien. ¿Cómo logras sostenerte con estas capacitaciones? Sí, hay veces no te dan dinero, te dan, digamos, papa, chuñito. No, pero no te sostienes. ¿Te sostienes con eso? Sí. No tengo muchas necesidades, ¿no? Es decir, bueno, con pero lo que tengo, no hay que ser muy demagogos, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a decir clarito a la gente. Hemos presentado nuestro libro nosotras en la cárcel de hombres de Calauma. El minibús nos ha cobrado 200 bolivianos. Hemos vendido 10 libros. Hemos cobrado 50 bolivianos de esos 10 libros. Están a 10 veces menor el precio. O sea, prácticamente hemos pagado nosotras de nuestro bolsillo la actividad. Uh-huh. Nadie puede decir que vivimos de eso. ¿Por qué no? O sea, si viviéramos de eso, apaga la luz. Claro. Entonces, no seas demagogo, David. ¿De qué vives? Bueno, por eso, de hacer trámites, ¿no? Hago trámites de personerías jurídicas, de socobro, elaboro estatutos, reglamentos. Voy a dar estos cursos de justicia indígena originaria campesina. Entonces, un poco de todo. De todo un poco, porque si no, si me dedico a una actividad no voy a poder, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes alguna formación? ¿Eres autodidacta? No te lo estoy preguntando en plan discriminatorio. Te lo estoy preguntando para conocerte. Sí. ¿Tienes alguna formación? ¿Cuántos años tienes? Uy, ya he pasado 50 años. Ya he pasado 50 años. Soy egresado de la carrera de Derecho. Todavía no he hecho la tesis y tampoco he podido hacer el examen. ¿De la UMSA? De la UMSA, sí. Justo el año pasado, el anteaño pasado tenía que hacer ya, y justo ocurrió el tema. Y ya ¿Dónde vives? En la ciudad del Alto, en la zona de Río Seco. Bueno, yo quiero decir que el movimiento de derechos humanos en Bolivia fue un movimiento importante. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia fue, que ya no, una organización muy importante. Y entiendo que hay una tremenda, no sé si pelea, encontrón, conflicto, discrepancia entre la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia, bajo el mando o bajo la presidencia de Amparo Carvajal, sí, y tu gestión de Asamblea de Derechos Humanos El Alto. Como Asamblea de Derechos Humanos El Alto, ¿ustedes están reconocidos, desconocidos? ¿Tienen realmente una vida orgánica? ¿Hay otras personas? ¿O es algo que usas arbitrariamente? Y te voy a pedir que seas muy sincero conmigo, porque la gente merece honestidad. Los derechos humanos siempre es una lucha que tiene como principal instrumento la verdad. Claro. ¿No es cierto? Entonces...
Tenemos discrepancias con la señora Amparo Carvajal desde el momento de que ha asumido una posición de defensa a quienes han ordenado violar derechos humanos. Estoy hablando de militares y policías. Pero Desde ese antes punto, de eso ya había la discrepancia. sí, ¿por qué? Porque ¿Cuál fue el lamenta- origen de la discrepancia? Bueno, aquí si vamos a la historia, todo comienza con Sacha Llorenti, ¿no? Cuando él entra a ser parte del primer gobierno de Evo Morales, ahí es donde empieza a fracturarse, ¿no? Es decir, a gente de la asamblea que se va yendo al MAS y PCP, y ahí es donde, digamos, comienza la pelea, ¿no? Es decir, no podemos tener una posición político-partidaria como asamblea. Sí, ideológicamente podemos tener, pero políticamente no podemos actuar. Pero en esos momentos, precisamente, Amparo Carvajal no estuvo a favor de una partidización de la No, asamblea. no estaba. Y Sonia Brito, Sacha Llorenti, que usaron la asamblea como escalera, Sí, lo han hecho. porque la usaron como escalera, partidizaron Ujú. y dividieron. Exacto. Eso es lo que ha pasado. En ese contexto, ¿cómo te ubicaste tú? Nosotros tomamos una posición de no. Te voy a pedir que hables en primera persona. Ah, ya. Bueno, mi posición siempre ha sido no político partidario. Entonces, la línea siempre ha sido A, de lucha, de reclamo por la Pero institución. ¿por qué entonces la discrepancia con Amparo Carvajal? Ahora, por el hecho de que ahorita ella está más a favor de defendiendo a los militares. Ya, pero o- antes de esa defensa de los militares, antes de eso éramos compañeros de lucha, ¿no? Y cuando ya ha entrado la posición ideológica del partido político, ya sea de derecha o de izquierda, bueno, pues ahí ya hemos tenido que romper, digamos, relaciones, porque también ella en su momento no ha querido apoyar el trabajo que estaba haciendo. Yo me he ido con todos mis documentitos, fotos, videos, para entregar el del tema Sencata. Ella ha instruido que no recibirme nada. Y ya, a partir de ahí- vamos a entrar al tema de Sencata. Estamos primero sabiendo quién diablos es David Inca y las discrepancias. A ver, David, ¿hay Asamblea de Derechos Humanos en el Alto, sí o no? Sí, hay. ¿Dónde Eh, funciona? Las oficinas están en el edificio de la FEJUVE del Alto, piso 1, oficina 2. Ahí ¿Y tenemos quiénes integran? ¿Me podrías dar unos 3, 4 nombres de integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto? solamente somos 5. ¿Me puedes dar los 5 nombres? Ramiro Mamani, que es la parte jurídica, ¿ya? Mi persona, Ramiro Mamani, Johnny Casas, es un abogado que está colaborándonos. También está ahí la señora Juana Cabrera, que es la anterior presidenta, ¿sí? Y el Sebastián Condori también, él es parte de Junta de Vecinos, también participa. Esos son más o menos. ¿Quién es la persona que preside la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto? Actualmente yo estaría presidiendo, ¿sí? La anterior. Ahora, ustedes no tienen reconocimiento de la nacional. ¿Pueden constituirse en Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto sin el reconocimiento de la nacional? Tenemos una sola personería jurídica para todos, ¿sí? Entonces, al tener la personería jurídica, nosotros representamos, somos automáticamente activistas permanentes. Hay 2 tipos de activismo, uno es el colaborador y el otro es pero a ver, un momentito. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia tiene personería jurídica. Sí, Eso está bajo la tuición y el manejo de Amparo Carvajal. ahorita sí, está. Y entonces ustedes, en los estatutos, no necesitan las asambleas departamentales, digamos, no sé, un mecanismo de elección, un mecanismo de reconocimiento o de desconocimiento. Orgánicamente el estatuto automáticamente nos reconoce, ¿sí? Pero automáticamente no hay eso. Hay, es decir, Yo no tenemos- soy tan ingenua, no soy tan ingenua, David. Ya, pero tenemos el estatuto. Porque el reconocimiento automático no hay, para eso se hacen los congresos. Claro. Ahora, cada 2 años es el cambio de autoridades. Debido al COVID,
no se ha hecho eso y se supone que ya tendrían que haber convocado a Congreso Nacional, Regional, departamentales, y no ahí hay. hemos quedado. No ha habido hasta ahora, no lo han hecho. O sea que el Amparo tampoco es una presidenta Legal, porque ella terminó, emanada de un Congreso. ya terminó su gestión ella el 2018. Bueno, esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante. Muy, muy preocupante. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia no está a ninguna instancia con una dirección orgánica. Porque si no hay Congreso Nacional, No hay... no hay organicidad a ningún nivel. Ujú. ¿Y ustedes por qué siguen autonombrándose? ¿Por qué siguen ejerciendo ese lugar? Bueno, el trabajo que estoy haciendo yo es como activista permanente de la Asamblea de Derechos Humanos. Ya, por decir, desde el año 93. No, pero me has dicho que estás como presidente. Claro, por eso. Dentro de nuestro estatuto no hay, por decirte, es una formalidad del tema de la presidencia, No, vicepresidencia. no es una formalidad. Porque hermano. No es una todos formalidad, discúlpame, no es una formalidad, porque es muy grave. Ujú. Es decir, es como en la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana jugó un papel muy importante en la historia y ha ido dejando de jugar. Pero no cualquiera puede autonombrarse. Soy ejecutivo de la COP porque soy ejecutivo de la COP. Ujú. Y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos está en una crisis. ¿Reconoces sí o no? Sí, estamos Ya. en una crisis de... ¿Cuáles son los Ahorita. 3 elementos que han llevado a una crisis en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? Generalizada. Que empieza en el Alto y termina en la 6 de agosto. La intromisión político-partidaria Del MAS. del MAS y PSP, lamentablemente nos ha fracturado, y el hecho de que cooptara todas las organizaciones sociales bajo el manto de Azul ha sido, yo creo, el elemento más fuerte de ¿La desintegración. FEJUV el Alto no está con el MAS? Todas las organizaciones del Alto han sido parte, lamentablemente. Bueno, pero del MAS. concretamente, ¿la FEJUV el Alto está con el MAS? Sí, está. ¿Y no te han votado? Porque No. yo conozco a los masistas como son. Yo conozco a los masistas. Te agarran a patadas. No es discutiremos, no. Te ponen un candado, te agarran a patadas. Yo vi lo que le hicieron a Fanny Nina hace muchos años y te dan más bien una oficina donde funcionar. Es un acuerdo hace años que hemos firmado y tenemos ahí el cuartito, pero también colaboramos con temas de orientación a los vecinos. No, pero no, pues David, lo que pasa es que ustedes también están bajo el ala del MAS. Yo sospecho que tú estás bajo el ala del MAS. Yo no sabía eso. Ya, bueno, vamos a ir más adelante. Tranquilo, feliz, el David. Pensé que eras más rudo. Nunca en realidad habíamos conversado. Estamos con David Inca. Y ahora sí quiero entrar al tema más grave, que es la cuestión de las víctimas de Sencata. David, ¿eres representante de las víctimas de Sencata? Representante son ellas, las víctimas, directamente. Ellas son los ¿Y representantes. por qué entonces apareces en el anuncio de este debate, de este encuentro contigo, como representante? Ellas también me han elegido como su representante o su vocero en estos temas, digamos, cuando se ha tenido que reunirnos con los ministros, militares, en su defensa, ¿no? Y ahí sí, me han dicho, eres representante, muy bien, pero tienen su propia directiva. Son 3 grupos, ¿no? Fallecidos, heridos y detenidos. Cada uno tiene su propia Fallecidos, directiva. heridos y detenidos. Ahora, una pregunta. ¿Hay división en las víctimas de Sencata? Últimamente nos han fracturado. ¿Quién les ha fracturado? El Ministerio de Justicia han presentado una proposición acusatoria. Han jalado a las 8 hermanas de los fallecidos y no sabíamos nosotros que estaban preparando esta proposición acusatoria. ¿Por qué ha hecho eso Iván Lima? Yo creo que necesitan demostrar que quieren hacer justicia y nos dividen, pero el hecho es de que avanza
avanzará, no avanzará, no sabemos bien. A ver, es muy grave lo que estás diciendo. El ministro de Justicia, Iván Lima, ha dividido a las víctimas de Sencata. ¿Con alguna prebenda? ¿Perdón? ¿Con alguna prebenda? ¿Con algún favorcito? No sé qué les hayan dado a las compañeras, pero lo que tengo entendido es de que no, de la noche a la mañana nos han dicho nos vamos a retirar, ya no queremos ser parte, y salen en una conferencia de prensa con la proposición acusatoria y bueno, ahí ya todos sorprendidos. David, ¿tienes conocimiento de las acciones que está tomando Lidia Patti? La señora Lidia ha presentado un proceso por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Le han dado el nombre de golpe de Estado, eso sí. Ya, ¿alguna vez Lidia Patti te ha llamado o se ha reunido contigo? No. Alguna vez nos hemos mirado en la Plaza Murillo cuando ella tal vez estaba haciendo una conferencia de prensa y nosotros estábamos saliendo igual, haciendo, pero hace una charla. ¿Se han un mirado saludo. así a 2 metros, a 3 metros de distancia? Sí, como ¿Se han estamos mirado aquí, feo o se han mirado bien nomás? No, de amigo a amigo, de compañera a compañero, pero... Pero ni ella saludo, se acercó ni tú te acercaste. simplemente el saludo formal, nada más. ¿Lidia Patti está yendo por su cuenta? Hay dos, a ver, sobre esto que es importante. Hay una investigación por los delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, iniciado en diciembre del 2019. Este es ¿Que el caso. inicia quién? La Fiscalía de Oficio. Y lo hacen, ¿por qué? Porque llega la CIDH, da su informe la CIDH el día 10 de diciembre del 2019. 2 días después, el gobierno de oficio inicia la investigación para quedar bien ante la CIDH, para decir, estamos a hacer justicia. Pero durante todo ese tiempo, desde ese día hasta pongámoslo, octubre del 2020, no investigaban nada. ¿Sí? Al único que han convocado ha sido a mi persona, he ido a declarar, y más parecía interrogatorio que declaración lo que me han hecho. Entonces... Bueno, pero una declaración tiene que ser muy detallista, o sea, yo en eso sí que estoy de acuerdo, que la declaración, mientras más detallista sea, que parece un interrogatorio, porque hay que ir al detalle, uh-huh. No, pero, más útil es. Pero en el sentido de que, a ver, a mí me tienes que identificar el grado del general, y si no me identificas el grado del general, ¿quién era? Vas a ir vos a la cárcel. Eso ya no es... Era como contra ti. Así me hacían, entonces, bueno. Como acusado, digamos. Exacto. ¿Como acusado de difamar o qué? Que tendría que tener cuidado con dar detalles, Ya, etcétera. nos estás enredando. Estamos con David Inca, digamos, autonombrado o en medio de la crisis de las organizaciones de derechos humanos de Bolivia. Este señor actúa desde el resabio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto, en discrepancia con el resabio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia. David, tenemos que ser muy precisos y precisas. Lidia Patti va por su cuenta. Sí. No coordina con nosotros. No coordina con ustedes. Punto 1. Punto 2. El ministro Iván Lima ha dividido a las víctimas. Sí. Ha dividido y están haciendo un proceso que inconsulto de todas las demás víctimas. ¿Por qué? Entiendo que es por tema político partidario, ¿no? Tienen que mostrar ante la sociedad, ante Bolivia, ante el mundo, de que quieren hacer justicia, ¿no? Bueno, ¿con cuántas víctimas, digamos, no sé si te has quedado tú o se ha quedado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto? ¿Con qué porción de las víctimas estás coordinando tú? Son 40 hermanos heridos a bala, 6 hermanas heridas a bala, ahí estamos hablando de 46, 20 en realidad, 20 hermanas, hermanos que han sido torturados, detenidos y torturados, y 2 familiares de fallecidos. Esa es la cantidad con la cual ¿Cómo estoy han logrado ustedes aglutinar a esas personas? No estamos hablando de 2 personas. No estamos hablando de 2 personas. Y estamos hablando de 3 tipos de delitos. Esto es muy grave. ¿Cómo han logrado aglutinar a esas personas, David? Toditos
Nos hemos reunido siempre en la iglesia de San Francisco de Asís, en Sencata. ¿Tú eres católico? No, no. El cura de San Francisco de Asís, ¿qué le ha pasado? La asamblea, la conferencia episcopal que está a favor y que está a favor del golpe, a favor de la Janine, ¿no le ha amonestado al cura? Bueno, el padre es buena gente, es el padre, digamos, cumple esa función, ¿no? De ayuda. Otra cosa es la jerarquía. La jerarquía en su momento también... Sí, pero la jerarquía tiene poder sobre él. Sí, y la jerarquía... Porque yo entiendo, se han extendido los cadáveres en la iglesia de Sencata. Sí, eso ha sido así. En los bancos estaban echados los muertos. Se ha hecho ahí, hasta la autopsia se ha hecho en la iglesia. La autopsia se ha hecho en la iglesia. ¿Por qué? La gente no quería soltar los cuerpos porque había el temor... Por desconfianza, claro. De que digan, se han baleado, como han dicho, de todas maneras. La autopsia se ha hecho en la iglesia. ¿Había suficiente luz? Sí, había luz. Se ha hecho en la mañana. Estamos hablando de hechos muy dolorosos. Bueno, ahora, David, Lidia Patti va por su cuenta, que quede claro, después no me digan pobrecita, es un acto de racismo. No es racismo decir que ella va por su cuenta, porque puede ser callahuaya o lo que quiera, pero va por su cuenta. David, ¿tú vas por tu cuenta también? No. Bueno, porque no hemos iniciado ningún proceso, primero, porque estábamos esperando el informe de la GIEI. ¿Qué es mañana? El miércoles nos van a entregar en Sencata, oficialmente a las víctimas. El GIEI, 3 representantes, 3 expertos, van a ir el miércoles. ¿Qué es el GIEI exactamente? Y mucho dice, saca cara el CONADE, que el gobierno de Yanine Áñez ha convocado al GIEI. Explícale al público, porque la gente tiene que saber con chuis esto. La señora Áñez, por intermedio de la señora Longarich, el año 2019 pide que venga la CIDH, justo para... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Eso es la CIDH. Estaba a cargo el señor Pablo Brau en ese momento, ¿no? Entonces viene. Yo creo que lo convocan pensando de que iban a actuar tipo OEA con su informe, ¿no? Pero el informe que sale el día 10 de diciembre ha sido un revés al gobierno de la señora Áñez, porque ahí dice graves vulneraciones a los derechos humanos, torturas, genocidios, masacres, asesinatos, y eso ha sido un sopapo a la cara de la señora Áñez y a todos. Y ha llegado al momento de desconocerlo. Pero este informe tiene 16 recomendaciones. La primera recomendación dice conformar un grupo de expertos, es decir, un grupo de expertos de 5, que ellos hagan la investigación más detallada de lo que ha ocurrido, porque su informe es preliminar, no es final, y ahí es donde se firma un protocolo de trabajo. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo ha firmado? La señora Áñez vía Longarich, ¿sí? Entonces ya estaba ya. Entonces, ¿la GIE es el grupo de expertos en investigación forense o qué? Son diferentes, son 5 profesionales con diferentes carreras, antropólogos, sociólogos, juristas, entonces... ¿Que dependen de qué organismo internacional? En este caso dependen, contratados por la CIDH, ¿no? De la Comisión Interamericana. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es que es muy importante... no agarrar, ay, me está sangrando la nariz, si me pudieran pasar, gracias, muy amable. No sé cómo tal vez, a mí me impresiona mucho, pero no creo que sea eso, que me empieza a sangrar la nariz. Es decir, los organismos, muchas gracias, David, reaccionó muy rápidamente David, muy amablemente conmigo. No se puede uno burlar de los organismos internacionales cuando los organismos internacionales funcionan para dirimir. Pregunta, ¿la Fiscalía tiene capacidad de investigar la masacre de Sencata y Sacaba? Tiene, pero no lo ha hecho. Yo creo que no tiene. Es que no lo ha hecho porque no tiene. Porque la Fiscalía no tiene la capacidad de investigar feminicidios. No tiene la capacidad de investigar violaciones a los derechos humanos históricamente en la sociedad boliviana. Porque la policía tampoco tiene capacidad de investigar, porque la policía es juez y parte.
Entonces hemos tenido que llamar a la CIDH y hemos tenido que llamar a un grupo de expertos porque la sociedad boliviana, en la sociedad boliviana nadie tiene autoridad moral ni ética. ¿O qué piensas tú? Tienen atribuciones, lo que tú es cierto, lo que te dices, no quieren o no pueden, una de dos. ¿O nadie les cree? Sí tienen quien les crea, ¿no? Pero lo trabajan tan bien que el bueno aparece malo y el malo aparece bueno, ¿no? Entonces juegan con el tema de justicia. No, es que se ha jugado mucho con la desinformación y entonces ya no, yo creo que la gente no les cree. Entonces necesitamos organismos internacionales que vengan a decirnos qué ha pasado en nuestro país. Y eso es bien grave. Eso es bien, bien grave. Entonces, la CIDH recomienda a este grupo de expertos. Sí, y esa es la primera recomendación. Este grupo de expertos que va a dar el informe el miércoles, dices tú, ¿cuánto tiempo ha trabajado? Desde vuelven a firmar un protocolo de trabajo con el gobierno del señor Arce en el mes de noviembre del 2020. A partir de diciembre del 2020 empieza a trabajar por 6 meses. Entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hasta mayo de este año tenían que haber presentado el informe, pero se ha extendido hasta el mes de ¿Por qué? julio. ¿Porque era muy complicado? Dos argumentos han puesto. Uno, la gran cantidad de documento que han recibido, ¿no? Videos, documentos, fotos, y que también en algún momento uno de los expertos se ha enfermado por COVID. Ahora, una pregunta. Ustedes, como ese pequeño aglutinamiento de víctimas que lograron, ¿qué han presentado a esa comisión? Son 3 carpetas que se ha presentado: fallecidos, heridos y detenidos, los informes forenses en el tema de los fallecidos. ¿Cómo ¿sí? obtuvieron los informes forenses? Bueno, pues ese mismo día que hubo la autopsia, nos entregaron, a cada familiar entregaron el informe forense, el certificado ¿Era forense. creíble? Todos murieron por impacto de bala. Algunos no hemos podido identificar, por decir, el calibre, porque era de ingreso y de salida. Lo que sí, la mayoría de los hermanos que han muerto han sido, yo presumo, por francotiradores, porque es en la cabeza, en el pecho y en el abdomen. Entonces son características de francotirador. Pero no hemos identificado el calibre, ¿no? Es decir, el ingreso y salida. Pero de que murieron por impacto de bala, sí, ¿no? Por eso la gente no dejó que salgan los cuerpos de la iglesia. En ese momento vino el señor Alave, ahora otra vez es fiscal, entonces vinieron con los de IDIF, esos informes se entregaron. De los heridos, toditos entregaron certificados médicos de herida de bala, toditos son herida de bala. No tenemos ningún herido que es circunstancial, de una piedra. No hay, toditos son heridos. Por ejemplo, tenemos 6 hermanas que les ha llegado la bala. A una todavía tiene un problema, digamos, es un problema, la bala todavía lo tiene en el útero, ¿no? Es decir, y no le podemos sacar porque le han dicho de que es muy delicado. Entonces, de ella, por ejemplo, a futuro va a tener que hacerse operaciones. Toditas ellas han presentado sus informes, han presentado sus documentos necesarios. A ver, David, la entrega de este informe es incuestionable. No tendría por qué ser cuestionado por ninguna institución gubernamental. ¿Por qué? Todas las víctimas han dado sus declaraciones, todas. ¿Ya? Y la GIEI, es decir, los representantes, nos han dado día y hora para ir a declarar, a dar sus testimonios, perdón, no declaración, sus testimonios. Entonces han sido 1 hora, en algunos eran 1 hora, otros eran 2 horas, algunos... No era un ratito. No era un ratito, ¿no? Es decir, han sido tan amplios en el sentido de que han escuchado a todos, ya sean de Juventud Cruceñista, comités cívicos de Santa Cruz, Pumari y compañía, es decir, todos han sido escuchados por la GIEI. Y aquí hay que aclarar,
no es solamente Sencata y Sacaba, es decir, igual ha ido a declarar el señor Agualdo Albayacín, la señora Casimira Lema, es decir, no pueden decir, no he sido convocado, han presentado sus pruebas. El mismo CONADE, me peleó con los del CONADE porque los del CONADE querían copias de todos los documentos que han recibido la GIEI, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué se creen? O sea, ¿por qué tienen que dar o pedir esta documentación que se supone, nos decían, iba a quedar en reserva, ¿sí? Entonces, por suerte ya ha terminado su trabajo, nos van a entregar el informe y con este informe estamos esperando 3 cosas de este informe. Nombres completos de personas que han violado derechos humanos, nos van a sugerir qué tipo de proceso hacer, civil, penal, administrativo, juicio de responsabilidades, y nos van a presentar un plan integral de reparación para las víctimas. Y va a ser histórica este plan, porque no se ha hecho. Entonces, y este plan pasa necesariamente por una aprobación de la Asamblea Legislativa para que se cumpla, ¿no? Bueno, me llena de esperanza escucharte. Menos mal que tenemos a la... Ahora, ¿por qué el gobierno de Yanine Áñez convoca a la GIEI si prácticamente es ir al cadalso? Mi hipótesis es que como la OEA sacó un informe, ¿no?, y ellos querían un similar informe con la CIDH, donde diga que entre alteños se dispararon en la nuca, o entre cochabambinos se dispararon en la espalda. Yo creo que querían eso, pero como llega este informe tan lapidario, tan fuerte, no podían ya dar paso atrás, ¿sí? Entonces, continúan, tenían que continuar con este compromiso estatal, y bueno, ahora tenemos este informe y ya. Ahora, estamos hablando de cosas muy delicadas, porque la vida de los bolivianos y las bolivianas es lo más importante que hay. No hay nada más importante que la vida. Un asesinato no se puede reparar, porque no se puede. No hay con qué sustituir una vida. David, el gobierno de Luis Arce, con la detención de Yanine Áñez, demuestra que tiene el deseo de hacer justicia por los muertos y las muertas, o este Chenco nos va a llevar a la impunidad de todo el grupo, de Yanine Áñez, Arturo Murillo, López y otros que probablemente son los que dieron las órdenes. La detención de la señora Áñez no es por los muertos, lamentablemente, ¿sí? El famoso proceso que le están haciendo de golpe de Estado, el único delito, 3 añitos nomás es el delito de sedición. Suponiendo de que le declaran culpable, 3 años. La señora Áñez puede pedir un rehab, el informe del rehab, y donde dice ella no ha cometido ningún delito, entonces por lo tanto perdón judicial. Entonces, a ver, una pregunta final. ¿Tú crees que Yanine Áñez debería ser juzgada con un juicio de responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos? Sí, eso sí, por las muertes, por las torturas que se han ¿Cómo hecho. entorpece el juicio que está haciendo ahorita el Estado a esa demanda de justicia? Entorpecer, yo diría que no entorpece, porque no están son diferentes procesos, ¿no? El proceso Sencata sigue, lento, pero sigue, ¿no? 4 cautelados nomás tenemos, 1 año y 9 meses, pero en este proceso lo están haciendo más político. ¿Y los 4 cautelados quiénes son y en qué situación están? El general Valverde, él era el director de hidrocarburos, ¿ya? Él es el que ordena que las tanquetas regresen, ¿no? Al general Suárez, ¿ya? Y el general Suárez es otro detenido, el general Valverde. Hay otros 2 que no me acuerdo ahorita, Inchauste creo que es el último que lo han detenido, pero
Los cuatro están con detención uno está en el Abra, otro está aquí en San Pedro, a otro lo han llevado a Patacamaya. Entonces, estos cuatritos nomás tenemos cautelados. Después, ministros se han dado la fuga, han permitido que se vayan, les han dado esa ventaja. Entonces, sobre esta investigación es por homicidio, asesinatos y lesiones graves y leves. El otro, el que lo han confundido, es con el famoso golpe de Estado, que solamente tiene 4 víctimas. ¿Ya? ¿Quiénes son esas víctimas? Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y el señor Borda. Solamente está consignado en el memorial de este famoso proceso de golpe estas 4 personas que son víctimas, pero en ninguna parte del documento refiere víctimas, fallecidos, heridos, desencanto, no está. Entonces por eso son diferentes. Nosotros no podemos adherirnos a ver, queda claro. No se han adherido ustedes. No nos hemos adherido, no corresponde. No corresponde en absoluto. No corresponde en absoluto. Una cosa va por su cuenta y la otra por su cuenta. Muchísimas gracias, Inca David. Primera vez que hemos estado contigo en Radio Deseo y nos va a gustar conocer en detalle una vez que se presente el informe de la GII. Sí. GII. Bueno, esas trabalentas. Bueno, muchas gracias por haber venido. Yo le agradecido. Entonces, hasta la próxima.